Mientras hablar nosotros con... encerrados, ¿no? Con el barbijo. Sí, en no, casa. bueno, esto es un problema. No paran. A ver qué dice la pantalla. Prat Guy, buenas noches. ¿Cómo andas, Luis? Gracias por venir acá. Contrario. El gobierno se Saludo enamoró al de la equipo también. cuarentena como el menemismo de la convertibilidad. Esto lo dijeron en un Zoom, ¿no? Sí, tuvimos un Zoom ayer con Adolfo Rubinstein y con Mario Negri, Ajá. y con una cantidad de correligionarios de la UCR, y salieron estos temas y otros, pero... Yo quería, ahora vamos a hablar de esto, pero yo quería... ¿Qué opinas de la moratoria, a mi entender, una parte de la moratoria en la medida de Cristóbal López? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, es inaceptable, por supuesto. O sea, la moratoria en sí es yo diría que es una necesidad, porque son muchos los pequeños y medianos comercios que se han visto arrasados por la cuarentena y que han tenido muchísimas dificultades financieras y económicas, y por lo tanto no tiene mucho sentido que la AFIP les esté exigiendo los impuestos que no pudieron pagar. Ahora, aprovechar algo que es necesario para todos, para meter un artículo que está quirúrgicamente destinado a un amigo del poder, obviamente que es inaceptable. Perdón, vos no tenés ninguna duda, ¿no? Desde el punto de vista técnico y político que está... Ninguna duda, ¿no? Lo que acaba de explicar Silvina es, por ahí es complejo para algunos, pero se entiende perfectamente, ¿no? Se entiende perfecto, lo explicó muy bien, y no hay otra razón para entender la urgencia tampoco, ¿no? O sea, en medio de la cuarentena, las prioridades del gobierno parece ser que tienen más que ver con la historia del gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner que con el bienestar de los ciudadanos argentinos durante este gobierno, ¿no? Alfonso, el acuerdo por la deuda es en sí una buena noticia. Que no haya default. Es mejor tener acuerdo que tener default, sí, sin duda. Y si tuvieses que ponerle de 1 a 10 una calificación al acuerdo, desde el punto de vista real, ¿cuánto le pondrías? Mira, Luis, yo cuando Guzmán hizo su primera propuesta, su primera oferta, yo haber sido el único, seguro que entre los economistas, el único que salió a apoyar, y entre los dirigentes de la oposición, uno de los pocos. Me parecía que si lograba algo cercano a esa primera propuesta, era realmente para aplaudir. Lo que pasó fue que, bueno, vimos cómo siguió después, ¿no? Él ofreció 39 centavos de valor presente neto, los acreedores pidieron 60 y después terminó cerrando en 55, ¿no? Y la última, acordate que hubo 5 últimas propuestas, ¿no? La última fue última en serio. Pero en la última estaban entre 53 y 56, y ni siquiera ahí partieron por la mitad. Lo llevaron hasta 55, ¿no? Entonces yo creo que se podría haber negociado mejor, no tengo ninguna duda. ¿Fue un mal acuerdo entonces? Es mejor un acuerdo que un no acuerdo, es mejor evitar el descenso del default que tener esto, pero me parece que se podría haber negociado mejor. Te oí decir que no ganamos ni intereses, ni plata, ni... que hay que sacarle cualquier tipo de épica porque es una negociación a ver, lo califico yo, digo, de regular para abajo, ¿sí? Bueno, este es un gobierno que tiene la tendencia a la épica. Vos mencionabas el artículo de Jorge Fernández Díaz, y pasa lo mismo, a ver, lo mismo que hizo el presidente durante toda la pandemia, que fue compararse contra otros países para aparecer mejor, es ese mismo molde, esa misma lógica que lo traslada a la deuda. El acuerdo es un acuerdo de promedio para abajo, pero tenemos que agregarle toda esa épica, ¿no? Y yo te voy a dar, para hablar un segundo nomás de la cuestión sanitaria, porque No, todo lo que quieras. me parece que esto también lo tenemos que decir con todas las letras. Hoy Argentina está con un nivel de un poquito más de 100 muertos por cada millón de habitantes. ¿Sabés cuánto es el promedio mundial? Perdón, 100 muertos por cada millón de habitantes. Sí. ¿Cuánto es? 90. A ver, explícame más, porque María Julia me decía, y Federico también, me comparaban, y yo le decía, pero espera, nosotros estamos bien, nos dijeron, estamos bien, una cuarentena temprana. Entonces, ¿no estamos tan bien como nos parece? Mira, el 75% de los países tiene menos muertes por habitante o por millón de habitantes que el que tiene Argentina. Es un absurdo compararse, me parece que no tiene ningún sentido compararse, pero como es el terreno al que te llevó siempre Alberto Fernández, si querés no comparemos con la convertibilidad, es el vamos ganando de las Malvinas. A mí todo el tiempo se me viene a la mente esas conferencias de prensa donde te muestra cuadros que, bueno, en general están mal, y cuando están bien resulta que termina peleándose
con varios países, ¿no? Esto no es un campeonato mundial, es mucho más serio que eso, ¿no? Entonces, de vuelta. ¿Y qué mirada tenés sobre la política sanitaria de la Pero actual? fíjate, 3 de cada 4 países tienen menos muertos por COVID por millón de habitantes que nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos en la cola del 25%. 100 por millón. Exacto. Ahora, si lo comparás con las medidas que tomó Argentina, con la intensidad de la cuarentena, quiero darte bien este número. En julio había solo 7 países en todo el mundo que tenían una cuarentena más estricta que Argentina. Solo 7 países. Solo 7 países. Uno era Turquía, creo. No, a ver si me los acuerdo. Irak, Sí. Libia, Nepal, Azerbaiyán, Honduras, Guatemala y Eritrea. Entonces, ¿qué ¿El pasó? último qué país es, perdón? Eritrea, en África. De ahí es el director de la ONU, es justamente de Eritrea. Perdón, No. De la Organización Mundial de la Salud. OMS, exacto. No, es de Etiopía, es justo Ah, al lado de No, Eritrea. no, de Eritrea, ¿eh? Ah, mirá. Eso, Bueno, a ver no si alguien lo importa. chequea eso. Sí, Está sí. bien. Bueno, Pero te quiero decir, nos vendieron que era son la solución. países que yo no conozco a todos, pero cuyos regímenes políticos son bastante complicados. Entonces, nos vendieron que era la solución. Nadie fue tan intenso como nosotros, con excepción de estos países, y el resultado es peor que en la mayoría de los países del mundo. Evidentemente, bueno, no se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Qué O sea, habría que haber hecho? la cuarentena, nosotros lo dijimos desde el primer momento, dijimos, esto solamente se puede sostener durante un periodo de tiempo muy acotado, ¿no? Y entonces, tiene sentido ir a una cuarentena de esa naturaleza si en el interín, así como todos hacemos el esfuerzo de quedarnos en casa, el gobierno hace el esfuerzo que le corresponde, que es no solamente preparar el sistema sanitario, el sistema de salud, sino establecer la alternativa a la cuarentena eterna que no puedes tener, que es una cuarentena inteligente donde vas a buscar el Abrís virus. donde tenés que abrir Exacto. y focalizás. Exacto. Entonces, en vez de condenar a todos al encierro, lo que haces es vas identificando a los que pueden ser contagiados con alta letalidad y a los que pueden contagiar. Así es como lo han ido resolviendo los distintos países del mundo, ¿no? Por supuesto, como fuiste al extremo y no hiciste lo que tenías que hacer, la consecuencia económica era prácticamente inevitable, ¿no? Que fue una Nosotros caída. vamos a hablar dentro de un ratito con Conrado Stoll cuando terminemos de hablar con vos y presentar un informe, pero estamos medio atrapados sin salida, ¿no? Porque ahora, el domingo va a haber una conferencia de prensa para decir que seguimos así. Ahí Federico Andajasi, que es psicoanalista, nos plantea todo el tiempo, y obviamente María Julia, que sigue todos los temas vinculados con la salud, nos plantea todo el tiempo de un problema con la salud mental muy, muy complicado. Un problema con la salud mental, un problema con la brecha digital, que lo mencionó, me parece, Patricia, con la cuestión de la educación. Es muy distinto. Bueno, ni hablemos de la economía. Ahora vamos a hablar de la economía. ¿Y la economía? Bueno, pero empecemos por ahí, digamos, porque la cuarentena como reacción a la pandemia, además de que es una decisión brutal, insostenible en el tiempo, es muy regresiva, porque afecta más a los que menos tienen. Al trabajador informal, que depende de su... La changa. Claro, jornada, de su salario, de su jornal, digamos, Sí, ¿no? sí. A ese vos le decís, quédate en tu casa y no podés laburar. Bueno, si no puede laburar, no puede comer, ¿no? Entonces, esto no es como pasa en Italia, que Italia puede hacer todo esto y después viene la Unión Europea y le Y tiene además encima... con los 10.000 pesos del IFE puede hacer más o menos, yo creo que poco, pero aún así, el tema de la dignidad de salir a ganarse el pan es vital, es como Pero Hoy además- también hubo un relato, ¿no?, sobre la economía y lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en el principio de la cuarentena, y ahora no nos están contando qué es lo que está pasando con la economía ahora, por ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Qué está pasando con la economía ahora? La economía cayó violentamente como nunca, o sea, la mayor caída en actividad económica de la historia de Argentina, lo cual no es poco porque comparamos con crisis muy profundas de Argentina. Esto también sucedió en otros países, para que se ajusta la comparación. Esto realmente golpeó a todos, pero la respuesta de Argentina lo potenció, y entonces la caída nuestra es más grande que prácticamente cualquier otro país de América Latina, y es más grande que muchos... Que cualquier país de América Latina. Prácticamente. Después tenés que ver, Argentina cayó mucho en marzo, abril, y empezó a recuperarse o a rebotar en mayo y junio. Todo indica que en julio
la cosa más o menos se amesetó. Pero cuando veamos el final de la película, muy probablemente Argentina va a estar entre los países más afectados por lo que el gobierno dice que es la pandemia y lo que nosotros decimos es la cuarentena poco inteligente. Si se hubiera hecho la cosa de otra manera, evidentemente... O sea, vos lo que decís es, no es la pandemia, es la cuarentena. Obviamente que es la cuarentena. Hay un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, está un poquito viejo ya porque es de mayo, pero... ¿De pobreza? Sí. Bueno, tenés el último en UNICEF de pobreza infantil, 53%. Sí, sí. Pero este estudio de la primera quincena de mayo hace una evaluación en el AMBA, cómo impactó la cuarentena a los distintos niveles socioeconómicos, ¿no? Más de la mitad de los hogares pobres vieron sus ingresos caer respecto al año anterior, vale decir, en términos nominales, ¿no? Es una caída muy fuerte, por eso quería hacer esta aclaración. El IFE es una muy buena idea, pero el gobierno no está en condiciones de gestionar el IFE. O sea, ¿cómo que no? Y no. Sí, dice que ahora parece que Cristina se reunió con Grabois y van a pasar del IFE. Cuando terminen con el IFE van a intermediarlo con los referentes sociales. Bueno, eso vendrá para la etapa posterior, pero llevamos 5 meses de cuarentena y no se pagaron 5 IFEs a 9 millones de personas. Ah, bueno, lo que viene denunciando Silvina Martínez hace tiempo. Eso. Obvio, obvio. Entonces, una vez habrán pagado 1 mes y medio a las 9 millones de personas que son beneficiarios y te hacen creer que pagaron a todos, ¿no? En eso también hay épica, ¿viste? Y por eso bueno, hay épica, perdón. Es mentira, ¿no? A ver, yo soy una persona que creo que también un acuerdo es mejor que un no acuerdo. Ahora, y que paguen el IFE está bien, pero que no me mientan que ya lo terminaron de pagar cuando no lo terminaron de pagar. De hecho, no completaron todo el ¿cómo se llama? Las personas que tienen de verdad necesidad de cobrarlo. Todavía no se llegó al punto, creo que debían ser 10 millones y pico, todavía no se llegó. Es así, entonces, no deberían mentir, ¿no? No es solamente que no están los recursos y que entonces hay que emitir para cubrirlo, sino que no está la gestión para llegar a esa gente, ¿no? Bueno, y vos decías la mentira, y hablábamos de la deuda hace un rato. Para mí, la mejor descripción del acuerdo de la deuda fue la entrevista que le dio el presidente a Gustavo Silvestre. ¿Cuándo? ¿La semana pasada? Sí, el día del acuerdo, cuando se ve que el ministro Guzmán le dio un papel. No sé si lo vi, sí. Claro. ¿Me pueden buscar ese momento que me lo dijeron? Si lo encontramos, lo encontramos, si no, no. A mí me impresionó mucho porque lo vi. Es como si el presidente Alberto Fernández muestra un papel, pero lo muestra doblado en una entrevista que le hicieron a Gustavo Silvestre. Por ahí lo encuentra, por ahí no lo encuentra. Mirá, explícalo. Es como si hubiera hecho esto. Mirá, a ver. Yo traje, este es el de... ¿Qué es eso? Bueno, no importa. Estos son muertes cada 100 millones de habitantes, ¿no? La línea azul... A ver, espera, la cámara, ¿qué cámara? ¿Dónde cámara? Ahí, muéstrenle qué cámara. Esa, espera. ¿Se ve? Sí. La línea azul sí. es el mundo, el promedio mundial. Y la línea marrón o roja es Argentina. Eso es muertes de un millón, cada millón de habitantes, ¿cuántos muertos? Exacto. Este es el gráfico que... ¿Después me lo dejás eso? Sí. Entonces, así hizo Alberto Fernández. Lo dobló. ¿Por la mitad? Claro. Por la mitad. Y cuando lo mostrás acá se cruzan las líneas. Lo mismo hizo con la deuda. Con la deuda le mostró a Gustavo Silvestre... A ver, lo mostramos. A ver, porque yo no entendía. Yo vi solamente la foto. A ver, ponlo en la pantalla. ¿Qué? A ver. ¿Qué hizo? ¿Con audio puede ser o no? En el año 2020 tendríamos que haber pagado casi 11.000 millones de dólares. Hay que poner un poquito antes. A ver, ponelo antes, por favor. Pagado... Atrasalo, retrocédelo. Retrocédelo, hacelo en vivo. Igual, seamos un poco desprolijos. Deberíamos cortarlo acá. ¿Okay? ¿Lo cortó? Esto es lo que la Argentina estaba obligada a pagar hoy. O sea, en el año 2020 tendríamos que haber pagado casi 11.000 millones de dólares. Perdón, cortó el presidente Alberto Fernández y no tengo ningún problema con mi compañero de trabajo. Cortó el director también, por la duda. No vayas a mostrar el pico. No, en el arranque dice, no, este gráfico hay que mostrarlo así, y lo dobla. Y lo dobló. Entonces se comió la mitad de la curva, se comió la curva. Se comió la curva, claro. Te muestra los primeros 5 años y no te muestra lo que viene después. El acuerdo de la deuda... ¿Y qué estaba mostrando ahí? Perdón. Estaba mostrando los vencimientos de deuda que tenía Argentina originariamente, que eran las barras más largas, y los que quedan posteriormente, luego del acuerdo, que son las barras más claras. Claro, porque acá hay otro debate, o una cosa que yo quiero discutir con vos, porque vos un día me hiciste todo, un día cuando eras ministro de Hacienda me agarraste un papel, me internaste, y yo creo que aprendí un poco más de la deuda y lo que se pagó.
todo el mundo dice que Néstor Kirchner es el gran desendeudador, que Cristina también, y que Macri dejó a los argentinos todo hechos pelotas porque los recontraendeudó. ¿Cómo es la verdad, la posta? La explicación es mucho más larga que eso, ¿no? Pero la deuda creció mucho durante los dos mandatos de Cristina, siguió creciendo, por supuesto, durante el gobierno de Cambiemos, pero la deuda es la contracara del déficit fiscal. O sea, la deuda es igual, el aumento de la deuda es igual a la suma del déficit fiscal. Entonces, ellos dejaron un déficit fiscal que era impagable. 5, ¿no? 6. 6, un poquito más de 6 puntos del PBI. Entonces, el aumento de la deuda habría sido mucho más alto si no fuera porque el gobierno anterior lo fue bajando, ¿no? Claro, porque el déficit es emisión. O sea, no voy a pedir crédito al exterior y emito. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora está pasando eso, sí. Pero perdón, me terminas de... Pero sí, quiero volver al cuadro al papel. Sí, al papel. No lo mostremos de vuelta, pero para que se entienda bien. El gobierno lo que hizo fue postergar la curva, básicamente. Los vencimientos que tenía... Patear para adelante los Patear pagos. para adelante. El punto de máximo alivio es en el 2008. Se me escapó máximo, pero bueno, es en el 2008, ¿no? ¿Por qué, Máximo? No sé. Máximo alivio acumulado hasta el 2008. De ahí en más, ahí se ahorran como 29.000 millones de dólares en la deuda con legislación extranjera, que es la que estamos hablando ahora. De ahí en más, en los 7 años siguientes, Se endeuda. devuelve prácticamente todo. Entonces, encontrarle épica a una mera postergación, me parece que nosotros lo tenemos que marcar. Está muy bueno que se haya alivianado los vencimientos de los próximos años, pero recordemos que acá no hubo quita de capital y además no hubo quita, porque No. algunos están vendiendo de que un poquito de quita hubo, ¿no? Bueno, en los papeles hay una pequeña quita de menos del 1%, pero lo que ocurre es que cuando Argentina emita los bonos para rescatar todos los bonos viejos, si todos entran al canje, Argentina va a emitir bastante más que 65.000 millones de dólares, que es el monto original a canjear. ¿Por qué? Porque en el interín hubieron Entiendo. intereses y al principio el gobierno había dicho no te voy a reconocer los intereses y una de las tantas concesiones en el camino fue te reconozco los intereses. Ahora, pregunta, ¿por qué el dólar? Yo al otro día del acuerdo, cuando se conoció el acuerdo, empezó a bajar el dólar y yo dije, ¡chao, qué bueno! Hablamos, bajó el dólar. No bajó nada el dólar. Perdón, va a subir, y te hago esta pregunta toda junta porque es parte de la política económica. ¿Por qué todo el mundo habla de que tarde o temprano se va a tener que devaluar de nuevo la economía 20 o 30%? Volvamos un segundo a la deuda. ¿Qué cambió con la deuda? Bueno, cambió que no se van a hacer los pagos que ya todos sabíamos que no se iban a hacer, porque el gobierno no iba a pagar esos pagos. La novedad es que ahora hay una formalidad para postergar esos pagos hacia adelante, pero al costo de tener que devolver todo eso unos años más atrás. Entonces, el dólar, para que se entienda, es el termómetro de el nivel de desconfianza en las autoridades. Cuando las autoridades tienen que hacer un cepo donde te agarran por todos lados, donde no podés acceder al mercado de cambio, evidentemente esa es la contracara de la desconfianza. En el mes de julio, Luis, hubo más de 4 millones de pequeños ahorristas Que compraron dólares. que compraron los ¿Pequeños? 200 dólares. Sí, En el mes de julio hubo más de 4 millones que compraron los 200 dólares que podían comprar. exacto. Que los compran no a 70 y pico, sino que los compran a 100. O sea, para 4 millones de ahorristas, no sé cuántos más tienen cuenta corriente y podrían hacerlo, pero la gran mayoría de los ahorristas dijeron, me resulta barato, quiero pagar 100 antes que quedarme en pesos, ¿no? Esta es una muy buena medida de la desconfianza que hay en las autoridades monetarias y en el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el presidente mismo te dice, no creo en los planes. Entonces, si no hay plan, si no hay un ancla de hacia dónde vas, es pura incertidumbre, ¿no? Lo que ha hecho este gobierno con la cuarentena, con la extensión de la negociación de la deuda y con la falta de un plan es eliminar el futuro. Estamos todos viviendo en presente, ¿no? Tengo unos minutitos más y agradeciéndote, un placer hablar con Igualmente, vos. Y Luis, por lo menos te gracias. entiendo. ¿Va a haber más alta, ¿va a haber una devaluación del 20-30% tarde o temprano? Y tarde o temprano la brecha hoy tenemos una brecha del 80% no se sostiene, ¿no? La brecha es la diferencia entre el tipo de cambio libre y el tipo de cambio oficial, ¿no?
Y no estoy hablando del blue, que es un mercado pequeño y que no es legal. Estoy hablando del equivalente al dólar financiero, que es el dólar bolsa o dólar contado con liquidación. Cuando pasa eso, el chacarero dice, pará, yo llevo mi bolsa de lo que sea y me pagan 75 Claro. menos la retención. Yo estoy cobrando 50 mangos y resulta que el que va al contado con liqui se lleva 130 y me Me lo guardo. quedo. O subfacturo. Lo mismo hace el importador. El importador dice, me están dando acceso a dólares a 75, bueno, adelanto todas las importaciones. Por eso es que cuando hay una brecha muy grande, en general el Banco Central empieza a perder reservas. Y cuando empieza a perder reservas, eventualmente eso se corrige con una devaluación. Bueno, y ¿viene un periodo de alta inflación de nuevo? A ver, ¿hay peligro de hiper? Sería la pregunta. A ver, hay peligro de lo que el gobierno decida tener o no tener. Si el gobierno insiste en que no tiene un plan, va a ser muy difícil que todos esos pesos que se emitieron, que son 1,5 billones de pesos, emitió este gobierno, le regaló el Banco Central al Tesoro Nacional. En el mes de julio, la mitad de los ingresos del Tesoro vinieron del Banco Central. Esto tiene una connotación muy importante desde el punto de vista federal, que lo hablamos el otro día en el Zoom de la UCR. Sí. Y claro, porque la emisión no se coparticipa. Entonces, hoy lo que está sucediendo es que solamente el gobierno comparte la cuarta parte de sus recursos con las provincias. Por eso están atrapados los gobernadores, los intendentes, y por eso sucede lo que siempre sucedió durante el kirchnerismo, que es, te doy si me bancás. Ok. Enseguida, unos segundos. Sí. Enseguida nos vamos a comunicar con Conrado Stoll para hablar de cómo está el COVID en segundos. Pero acaba de llegar al estudio, yo la última vez que lo vi a Beto Brandoni, lo vi por televisión, porque ya están dando en televisión La Odisea de los Giles. Y alguna vez me lo encontré en la calle, y yo todavía no puedo creer que un tipo tan grosso como Beto Brandoni, yo lo puedo ver en la calle, saludarlo, y te hablo así, lo conozco de hace años, porque lo sigo viendo en la pantalla y se me caen... Un grande. Se me caen las medias todavía. Que yo soy una persona grande, no muchas personas me generan eso, ¿no? Así que lo acabo de ver y te saludo y ahora nos sentamos a hablar un ratito, querido Beto. Última pregunta. Vos fuiste criticado por el presidente en persona. Si el presidente te llamara a vos y te dice, mira, Alfonso, olvídate porque estamos complicados. Vamos a hacer un consejo, qué sé yo. Sentate acá, pedile permiso. Yo supongo que sos orgánico, le pedís permiso a la UCR. ¿Qué le dirías al presidente? Le diría todo lo que estoy diciendo en público, sin que se ofenda. Me parece que es necesario un plan, me parece que hay que marcar el camino hacia adelante. Creo que hay que establecer algunas certidumbres que hoy no tiene Argentina, y creo que es esencial establecerlo esto con la oposición y con los distintos actores políticos. No puede el presidente, por ejemplo, para no hablar de la política, convocar el 9 de julio a uno de los referentes de la CGT, ¿no? A Daer, y que después vaya Máximo Kirchner a criticar a ese referente. No hay manera. Tuvo un encuentro con otro referente, con personas muy importantes de la Argentina, ¿no? Empresarios. Luis, para que se entienda bien, con grieta no hay desarrollo. O sea, hasta que la dirigencia política no logremos resolver esa situación, Argentina va a seguir estancada como está estancada, venía ya de 10 años de estancamiento antes de la cuarentena, ¿no? Te agradezco muchísimo. A vos, Luis. Bueno, mientras que lo veo, perdón, que me parece, señor director, mientras que lo veo a Beto Brandoni, yo quiero charlar tranquilo con Beto Brandoni, así que vamos a un brevísimo corte.